It only takes one new piece of forward intelligence, and everything can change in an instant. Hey, I think I found something. Most people will never see your work. Only 3 people in the world have access to the information we need. Notify the field. Welcome to the CIA. Start a career at the CIA. Здравствуйте. На телеканале «Россия. Вести» в студии Ирина Розиус и главные темы к этому часу. Теракт предотвращен. Задержаны 2 в Симферополе. Террористы планировали атаку на образовательные учреждения. Вакцин. Только синхронно, несмотря на разные тактико-технические характеристики авиатехники. Самолеты и вертолеты оттачивают мастерство перед поворотом. My Glock's fire, AK straight from the Russian Empire. La grandeza del espíritu, el código genético, mi raza, mi sangre, mi patria, mi orgullo, son ideas que el ser humano se ha metido a sí mismo, o le han metido, pero de lo único que han servido es para crear una falsa ilusión de que yo soy mejor que tú, que mi familia, mi pueblo, mi país es mejor que el tuyo. Y entonces, las guerras. Y entonces, lo más sádico, la manipulación mental para desacreditar al otro y erigirme como superior. ¿Y para eso? Necesitamos más armas. Armas sofisticadas, pero no nuevas. Esta noche, aquí en Detrás de la Razón, operaciones psicológicas y de propaganda de los servicios de inteligencia y los servicios secretos de las potencias. Y los misiles perfectos para ellos, ¿cuáles son? La fobia, las fobias. Soy Roberto de la Madrid y esto que es suyo, Detrás de la Razón. Quizá todo comenzó hace centurias, con la sangrienta invasión de los mongoles contra Rusia y China. China, en vez de declararles una guerra racial, aprendió y asimiló a los mongoles. Pero Rusia no. Los rusos usaron todo su poder para expulsarlos. Quizá ahí comenzaron las primeras heridas de resentimiento. Por el lado de Occidente, el mismo círculo de Napoleón dijo que Rusia veía a Europa como un jugoso botín. Por Occidente y por Oriente han sido mal vistos. La histórica desconfianza de China hacia Rusia. Con Hitler, los rusos o la Unión Soviética era vista como una nación de eslavos convertidos en esclavos gobernados por amos judíos. El círculo de Hitler decía que los rusos aspiraban a ser gobernados por la perfección del gobierno alemán. Guerra de propagandas. La Guerra Fría entre 2 sistemas. Desde el macartismo, fundado por el senador de Estados Unidos Joseph McCarthy en la década de los 50, como el acoso, listas negras e interrogatorios irregulares por acusar de comunista y traidor a cualquier sospechoso, hasta el «cuidado, vienen los rusos», «es de Rusia», «es hecho por Rusia», «es comunista» y muchas otras expresiones o adjetivos que sirvieron como arma perfecta. Discriminación, descalificación y justificación. Y desde Rusia, lo que oliera a Estados Unidos era calificado como la cloaca, la bacteria y la inmoralidad. La Guerra Fría fue y sigue siendo sin duda uno de los ejemplos de la guerra donde las palabras y las ideas son más importantes que los misiles.
Y es cuando mi abuelita usaba ese viejo refrán de que a río revuelto, ganancia de pescadores. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias, como siempre le digo, a usted, porque usted es el principal protagonista. Hoy tenemos un programazo especial porque este tema no lo manejan como noticia, no se ve en los noticieros y de hecho pasa inadvertido porque quizá les convenga. Es un programazo donde está Francisco, usted lo conoce, Francisco Javier Martínez, que ha estado estudiando toda la noche para podernos ilustrar acerca de este tema que es verdaderamente delicado. Francisco Javier Martínez, analista internacional. Francisco, dame la situación global, sobre todo ahora con la llegada de Biden y la situación general de la geopolítica. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, equipo de Detrás de la Razón. Diría que me pondría unas fechas desde la reunión de Anchorage en Alaska, en la cual fueron invitados el gobierno chino por el gobierno de los Estados Unidos. Fue una invitación trampa, ya que se inició con acusaciones del invitante al invitado y terminó, como se dice en España, como el Rosario de la Aurora, porque no achantó a la administración china, y eso ha llevado a una serie de movimientos geoestratégicos y políticos que los voy a resumir de la siguiente manera. Después del día 18 de marzo, que es esta reunión fracaso de Anchorage, lo que hay es una reunión entre el representante diplomático de Rusia, Sergei Lavrov, con el representante diplomático de China, Wang Yi, el 23 de marzo, muy importante la fecha, porque además era la celebración del 20º aniversario de una declaración de amistad y de cooperación que se había hecho 20 años atrás entre la Unión Soviética y la República Popular China. En este caso, lo que se trata en el 23 de marzo es una declaración conjunta de la Federación Rusa y de la República Popular China, declaración conjunta que pasará a los libros de historia sobre gobernanza global y en la cual, resumiendo, Rusia y China anuncian que quieren actuar como garantes de justicia en los asuntos internacionales y que para ello promover el sistema internacional establecido por las Naciones Unidas, proteger al mundo basado en el derecho internacional, respetando los valores universales de la paz, el desarrollo, la justicia, la democracia, la libertad y la igualdad. Es decir, un ideal de paz y de cosmopolitismo kantiano que el señor Kant, el llamado chino de Königsberg, estaría más que de acuerdo, porque retoma todo lo que he dicho, el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa de la Federación Rusa y de China, he dicho antes Unión Soviética, perdón, Federación Rusa y China de hace 20 años, del 2001, lo retoma también en la Declaración Conjunta de Beijing del 2016 sobre la promoción y los principios del derecho internacional y donde las iniciativas se ve claro que tanto la Federación Rusa como China van a actuar con una voz conjunta y coordinada en todos los ámbitos internacionales. El BRICS, que es la iniciativa, el sistema de Belt and Road, iniciativa de Belt and Road por parte de China, la Unión Euroasiática liderada por parte de Rusia y de ahí en todos los organismos internacionales basándose en un principio fundamental de igualdad soberana para la estabilidad de las relaciones internacionales, respetar las integridades y las soberanías de cada Estado, elaborar e interpretar el derecho internacional siempre con principio de buena fe, coherencia y de abstenerse de las amenazas, de la utilización de la fuerza en violación de la Carta de Naciones Unidas, arreglo pacífico de controversias. Pero Francisco, a ver, Francisco, escúchame. Independientemente si China y Rusia se erigen como los guardianes de la paz y quieren un nuevo orden de pacifismo en el mundo, independientemente si es cierto o no eso, ¿qué va a hacer la otra parte? ¿Se van a quedar de brazos cruzados? Y esto nos lleva a la otra pregunta, ¿hacia dónde todo esto nos va a llevar como humanidad? Por favor. Justamente porque como lo que se está haciendo es una guerra, lo que se llaman guerras o operaciones psicológicas, SIOPs, es decir, operaciones
de propaganda, de formación de actitudes en las mentes de las personas. Son lo que se llama vulgarmente guerra psicológica. Ganar las mentes y los corazones, influir en los sistemas de creencias, en las emociones, en los razonamientos y los comportamientos públicos. Porque por parte de Occidente vuelven a resucitar nuevamente la rusofobia, que la rusofobia es anterior y posterior al comunismo, anterior a la existencia de la Unión Soviética y posterior a la existencia de la Unión Soviética, porque el gran imperio ruso era el rival y será el rival del imperio anglosajón. Eso en el dominio, en una parte geoestratégica que es Eurasia, y por eso la lucha que tenían desde el siglo XIX el Reino Unido, el imperio británico, por la India, por Irán, por Afganistán, por Nepal, es decir, por impedir que Rusia llegase al Índico y llegase a el Golfo Pérsico. Y esto es una lucha que viene de 200 años para acá, unido a que mucha gente desconoce que cuando se habla del asesinato de un personaje histórico como era Rasputín en la corte del último zar, Nicolás II, se ha comprobado con el paso de los años y de los estudios que aparte del asesino, el príncipe Yusupov, estaba también un agente de los servicios secretos británicos de entonces, que todavía no era el MI6. Por lo tanto, la guerra psicológica y todo lo que he dicho antes se están posicionando unos muy hábilmente y otros muy deshábilmente, porque están utilizando instrumentos de un unipolarismo y de un neocolonialismo que están desfasados. Por lo tanto, si los rusos y los chinos, que nunca han querido ser aliados, les están haciendo ser aliados, es que Occidente está haciendo muy mal sus deberes. A ver, vamos, esto está fascinante porque nos estás explicando la raíz del problema, pero hablando de la raíz del problema es, por ejemplo, Napoleón veía a Rusia como un problema que había que extinguir, y después Hitler decía que la Unión Soviética era el problema a extinguir y añoraba el imperio ruso al que le decía que tenía nacionalidad, personalidad y además sabiduría. Entonces, a ver, ¿cómo? Si me ciño por la última parte más reciente en el tiempo de Adolf Hitler, tenían un concepto que era el Lebensraum, espacio vital. El espacio vital porque quería acceder a todo el mundo eslavo en tanto en cuanto era el granero de Europa, Ucrania, granero en cuanto al trigo, en cuanto a cebada, en cuanto a patatas, y la posibilidad de colonizar por parte de Germania, ese concepto que tenía el nacionalsocialismo, iba hacia, en este caso, hacia Ucrania en un primer momento y después Rusia. ¿Qué es lo que pasaba? Que incluso hubo un intento de desgajar Ucrania, que es de donde nació, por así decirlo, Rusia. Tiene dos núcleos, el imperio ruso tiene dos núcleos fundamentales. Uno es la Rusia de Kiev y otro fue el Principado de Varego, en este caso de Moscú, pero que se inició más arriba, que fue por una colonización, en este caso, de vikingos, en donde diríamos que estaban suecos, noruegos, daneses, que se instalaron en esa parte norte cercana a San Petersburgo y fueron bajando hasta Moscú, y la parte inicial de Rusia era Kiev, porque cuando cae la segunda Roma, que era Constantinopla, en el 1453, como había habido ya matrimonios mixtos con la cristianización de esa Rusia kievina de Kiev por parte de Cirilio y Metodio, que eran los sacerdotes ortodoxos que fueron de Constantinopla hacia esa parte de Ucrania, lo que siempre ha intentado Occidente es dividir a los eslavos. Es decir, pensemos, la última guerra de Yugoslavia fue un enfrentamiento entre eslavos promovido por la OTAN porque se quería desgajar, disgregar lo que era Serbia, enfrentarla a Croacia y declarar a un Estado que era Kosovo, que no era una provincia, en este caso integrada en Yugoslavia, pero en Serbia, hacerla Estado nuevo, porque siempre los occidentales, y en este caso el mesianismo anglosajón, ha querido
tener y que lo ha heredado Estados Unidos, la técnica de implosionar los países, trocearles, dividirles para dominarles. Pero, ¿y cuál es el objetivo? ¿Son los eslavos por los eslavos? O sea, ¿qué tienen los eslavos? ¿O es porque los eslavos ocupan una parte geográfica que es importante? Aunque luego se reviste el relato siempre de criterios raciales, racialistas, culturales, en el fondo es el hombre por apropiarse de los recursos de donde están otros hombres, es decir, otros seres humanos, y lo revisten de un discurso. El pangermanismo es un discurso, el paneslavismo era el intento en la época de los zares de unir a todos los eslavos bajo la misma tutela batuta, en este caso la del zar de Rusia. Es decir, los criterios luego se pueden transformar y utilizar en los relatos como criterios de raza, de religión, pero en el fondo son recursos económicos en un primer y principal motivo, es decir, apropiarme de los recursos energéticos, si pasa en todos los países donde no hay exageración de recursos energéticos, están olvidados del resto de potencias colonialistas y neocoloniales. ¿Suiza está olvidada? Es que Suiza es totalmente distinto. Pasaba por Suiza como el dinero anglosajón pasaba por Suiza, es decir, hay países que tienen recursos naturales y otros que tienen recursos financieros. Sí, Alemania y Holanda pues no tienen mucho petróleo que digamos. Dos modelos de relaciones estratégicas y políticas enfrentados. Ya nos hablaste de este modelo de Occidente unipolar contra el multipolar, donde está Rusia y China queriendo hacer liderazgo. Pero ahora dame ejemplos, porque la gente se va a quedar así como, bueno, sí, y ejemplos. Quiero ejemplos de esta guerra psicológica encabezada por la CIA, por el MI6, por el Pentágono. Ejemplos, y te voy a poner el primer ejemplo, que es sangrante. En estas mismas fechas que estamos hablando, por parte de la agenda oscura del unipolarismo, es decir, de quien acabas de nombrar, de ese mesianismo neomalthusiano anglosajón, que considera que la raza de los anglosajones está über alles. Antes que se hablase de la raza aria de los germanos, ya los anglosajones proclamaban esto. E incluso, luego te voy a decir, también determinados grupos sionistas también proclaman la supremacía de lo que es la cultura y de la raza, en este caso sionista, por encima de la de los británicos y la del Imperio Romano. Ceñiéndome a un ejemplo, Anthony Blinken, el 29 de marzo, en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, derramó lágrimas de cocodrilo por la pobre gente hambrienta de Siria, cuyos dolores, estoy leyendo textual lo que dijo, traduciéndolo, cuyos dolores, hambre y necesidades médicas, exclamó, no deben ser satisfechas por el régimen de Assad. Y yo me pregunto, todos estos dolores de la pobre gente hambrienta de Siria no tienen que ver con una ley extraterritorial, criminal, que se llama Cesar Civilian Protection Act, la ley César de junio 2020, en la cual ha hecho que no se les pueda no solamente enviar ayuda humanitaria, sino que el nivel de pobreza de los sirios con esta ley de bloqueo y de sanciones, ley criminal desde la administraciones americanas, tanto la de Trump como ahora la de Biden, que sigue manteniendo, hace que los sirios estén en un 90% de pobreza y tienen la desfachatez de decir ante el Consejo de Naciones Unidas y llorar como que le da pena los dolores, el hambre y las necesidades médicas de la gente de Siria. Eso es propaganda, pero propaganda muy mala, porque cuando rascas un poco dices, vale, sí, muy bien, yo también siento la empatía y la pena por quien sufre, pero ¿por qué no quitamos la ley César? Y luego, si nos rascamos un poco más todavía en esta propaganda maligna, te enteras que los cultivos de trigo que estaban en silos de aldeas de la región de Al-Jarubiyah, por ejemplo, están siendo robados desde Siria por tropas americanas y se los están llevando a
las bases de ocupación que tienen en Irak. Ojo, que el Parlamento iraquí soberano hace ya un año que... No me digas que los estadounidenses ahora están haciendo tortillas con el trigo. ¿Para qué se lo roban? Roban el trigo para comercializar y para entregarlo de un lado a otro y para matar. El asedio es tan viejo como la humanidad. Estamos hablando que no solamente de los silos de trigo, 18 camiones, tengo los datos, 18 camiones desde, mientras que estaba el 29 de marzo haciendo las lágrimas de cocodrilo, estaban saliendo los camiones. Y digo el sitio, provincia Al-Yarubiyah, y concretamente de las aldeas cercanas. Y luego, aparte, el robo de petróleo de más de 92.000 millones de dólares que son de daños directos e indirectos sobre los pozos de petróleo del noreste de Siria. Es decir, la propaganda, cuando la haces, tienes que tener todos los flecos bien cerrados, porque si haces una declaración ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llorando y empatizando e incluso haciendo defensor del pueblo sirio, primero quita la ley que les está prohibiendo comer y tener medicamentos y tener un bienestar medio, que es la ley César, es una ley extraterritorial e injusta y unilateral de Estados Unidos, y por otra parte no les robes el trigo y no les robes el petróleo. ¿Me pedías ejemplo? Ese es un ejemplo. A ver, un ejemplo, yo creo que ahorita el que más es famoso es las vacunas. Háblame de las vacunas. Incluso ahí tienes a Ayuso en España, ¿no? No sé. Hay un caos con las vacunas. Esta es la mejor, no, esta es la mejor. La Sputnik no sirve, la Sputnik sí sirve. Llevamos en Europa, en este caos de canibalismo intraeuropeo, y digo canibalismo porque parece mentira que lo que se considera la cuna de la civilización, estamos dando el ejemplo de países desunidos, es decir, la desunión europea, canibalizados unos contra otros, quitándose las vacunas y cualquier tipo de medicamento, pero es que además habiendo un mecanismo de negociación que no funciona a nivel europeo. Ya estamos viendo que Alemania, ya no solamente Baviera, ya no solamente Austria, ya no solamente antiguos países de Europa del Este que estén negociando con Rusia directamente, o Italia fabricando ya vacunas Sputnik en territorio italiano, sino que Alemania también va a empezar a fabricar vacunas Sputnik, cuando el resto se nos dice tenéis que tener estas vacunas y en España unido además a que al tener 17 gobiernos autonómicos y en materia de sanidad corresponder esto a los gobiernos autonómicos, cada uno actúa según su criterio. Entonces la solidaridad en estos tiempos de horror es cuando realmente ves la solidaridad de los pueblos o la falta de, por así decirlo, de solidaridad real. Porque la Sputnik ahora se quiere cortocircuitar, igual que se quiere cortocircuitar el Nord Stream 2, que ya está prácticamente terminado con Alemania, y por eso yo creo que la postura de Merkel será: voy a negociar la Sputnik antes de que cualquier conflicto provocado en Donbass haga que nuevas sanciones se prohíba la importación de vacuna Sputnik. Fíjate hasta dónde los intereses económicos, mercantilistas, de empresas privadas farma pueden provocar conflictos para evitar introducción de una vacuna concurrente, cuando tendría que ser todas las vacunas que sean factibles, bienvenidas sean, y que se distribuyan a la población. O incluso algo mejor y mucho más utópico sería que las patentes de vacunas se hubiesen, por así decirlo, paralizado o permitido que se hiciesen medicamentos similares en cada uno de los países. Pero los intereses económicos, repito, son los que han movido y mueven el mundo. Los vistas luego de criterios raciales, religiosos, de sexo, de lo que sea, todos son puras vestidos, florituras a lo que hay detrás. Money, money, money. Y no me canso de decirlo. Y las armas son pues implacables, ¿no? Que no son balas, que son Hollywood, que son los noticieros,
que son toda esta guerra de propaganda. Y yo te pregunto, mientras esto hace Occidente, ¿qué hace los servicios secretos y la inteligencia rusa? ¿Se queda cruzada de brazos? Para nada, ¿No hace, para, qué hacen? A ver. para nada. De hecho, esa proclama de cosmopolitismo kantiano es un triunfo de la diplomacia de Lavrov y de la diplomacia china. Pues yo lo decía en sentido real y en sentido irónico, pero es que es una realidad. Si Kant, el filósofo Kant, que escribió La paz perpetua, esa obra célebre de el llamado chino de Königsberg, porque tenía los ojos rasgados, ese alemán de Königsberg, que por cierto es hoy día Kaliningrado, la realidad es que lo que hacen es jugar también sus bazas con una diplomacia mucho más refinada, que es la diplomacia de utilizar el derecho internacional, eso sí, siempre que el derecho internacional no entre en contradicción con sus principios de diferencia de soberanía estatal. Por lo tanto, la diplomacia rusa y la diplomacia china están dando una lección, en este caso, a unas administraciones, aquí yo diría que las administraciones americanas, permíteme que diga esto, desde George W. Bush en el 2001, que fue el 43 presidente de los Estados Unidos, hasta el actual, el 46, cada administración de los Estados Unidos ha sido dirigida por un presidente cada vez más ignorante, más débil. ¿Y por qué voy a decirlo de débil ahora? Quizás ha habido alguno bueno en cuanto a hacer cacarear discursos o incluso soflamas a través de tweets. Nada más, cacarear un discurso o una soflama de tweets. Pero lo que es ninguno con la inteligencia y con la voluntad y el coraje de dirigir la política de los Estados Unidos. Porque si nos damos cuenta de la política de los Estados Unidos desde entonces, hay contradicciones brutales. Una política extranjera sale desde lo que se llama en Washington el Foggy Bottom, es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Otra distinta a la que dice el Pentágono y otra distinta a la que dice la CIA. Es decir, en una república oligárquica de intereses del complejo industrial militar, a veces pueden más que lo que diga un presidente, y cuando los presidentes son débiles o ignorantes, todavía muchísimo más. Por lo tanto, la competencia de los diplomáticos es importante. La competencia, yo siempre he dicho, la diplomacia iraní es inteligente, la de esta diplomacia actual iraní, la rusa es exquisita. Con esto no estoy diciendo que me entusiasme todo lo que hagan. Estoy diciendo que en formas, en formas y en formación son muy buenos. Y en cambio la competencia de los diplomáticos de los Estados Unidos ha ido a la baja desde el 2001, e incrementándose en cambio su arrogancia, su insolencia, su impertinencia, su audacia, lo que en Yiddish, utilizando algo que pesa mucho sobre la diplomacia de los Estados Unidos, por eso del sionismo, en Yiddish hay una palabra que es hushpa, y hushpa, como dicen en esa mezcla hebreo-germana, significa soberbia. Oye, hablando de soberbia, yo te preguntaba de que si se quedan con los brazos cruzados, porque no creo que los servicios de inteligencia y secretos de Rusia solamente se apoyen en la diplomacia exquisita de la que habla, sino deben de hacer algo. Y esto te lo pregunto porque viene... Sí, ponme ejemplo. A ver, ponme ejemplos. Por ejemplo, mira, lo que parece